A ver, ¿se puede fotografiar un alma? ¿O pesarla en una balanza? Parece una locura, ¿verdad? Pues hubo un ingeniero en el siglo XIX que estaba convencido de que sí, y esta es precisamente su historia, la de Gabriel Delane y su increíble, su audaz intento de sacar el alma del terreno de la fe para meterla de lleno en el laboratorio. Quería usar la ciencia, sus propias herramientas, para demostrar lo oculto. Es que esta pregunta se convirtió en su obsesión. Pensemos en la época, un momento dominado por el materialismo científico más puro y duro. Y en medio de todo eso, él se propuso algo radical: usar las mismas armas de sus adversarios, es decir, la lógica, los experimentos, la evidencia pura y dura, para demostrar que la conciencia era mucho más que una simple reacción química en el cerebro. Pero cuidado, no hay que imaginarse a un místico o a un soñador. No. Gabriel Delane era por encima de todo un ingeniero. Y no uno cualquiera, formado en una de las escuelas más prestigiosas de Francia. Su mente estaba entrenada para el rigor metódico, para el análisis frío de los hechos. Su misión era tan audaz como clara. Quería arrancar el espiritismo de ese mundo de sesiones a oscuras y salones misteriosos para llevarlo a la luz brillante del laboratorio. Su objetivo era construir un caso sólido para la inmortalidad, pero no basado en la fe, sino en hechos, uno detrás de otro. Y esta cita es que es la clave para entenderlo todo. Para Delane, si el alma existía de verdad, no podía ser un artículo de fe. Tenía que ser un fenómeno natural, algo tan observable y estudiable como, como la gravedad o la electricidad. Así de simple y así de revolucionario. Para entender bien su proyecto hay que viajar un momento al siglo XIX. Aquello era una época de un conflicto intelectual tremendo. Por un lado, la ciencia materialista, que estaba en pleno auge y que decía básicamente que el pensamiento era un simple producto del cerebro, casi como una secreción de la materia. ¿Y Delane? Bueno, pues Delane se plantó justo en medio de ese campo de batalla. Entonces, ¿cómo lo hizo? A ver, Delane no se limitó a decir «no estoy de acuerdo». No, atacó al materialismo usando sus propias reglas, usando la ciencia de la época, la fisiología. Y su argumento se basó en dos paradojas, dos puntos clave que la ciencia materialista sencillamente no podía explicar. Su primer argumento es que fue brillante por lo simple que era. Fijaos, la ciencia de entonces ya sabía que nuestro cuerpo se renueva constantemente, que las células cambian. Entonces, la pregunta era obvia. Si el cerebro físico cambia su sustancia por completo varias veces a lo largo de una vida, ¿cómo es posible que los recuerdos de la infancia sigan ahí, intactos? Para Delane, la única explicación lógica era que la memoria tenía que residir en algo permanente, algo no material. Y eso para él era el alma. Y su segundo argumento, ese fue todavía más directo si cabe. A ver, la lógica materialista dice, si el cerebro produce el pensamiento, entonces un daño cerebral grave debería destruir la inteligencia, ¿no? Pero es que los registros médicos de la época estaban llenos de casos que decían justo lo contrario. Gente con cerebros muy dañados que mantenían su lucidez casi hasta el final. Para Delane, la conclusión era evidente. El cerebro no es el músico, es simplemente el piano. Bueno, pues una vez que ya había atacado las bases del materialismo, Delane pasó a la ofensiva, empezó a presentar sus propias pruebas. Y su primera evidencia venía de un lugar bastante inesperado, el sonambulismo, lo que hoy llamaríamos hipnosis. Para él aquello era como un laboratorio natural perfecto para observar el alma en acción, casi como si estuviera separada del cuerpo. Es que, bajo hipnosis, Delane documentó una serie de habilidades que sencillamente desafiaban toda lógica. Hablamos de sujetos que no sentían el dolor de un pinchazo de aguja, por ejemplo, o de personas que, increíblemente, parecían ver con la nuca, llegando a describir objetos metidos en cajas selladas. Y lo más fuerte de todo, individuos que podían predecir eventos futuros con una precisión realmente inquietante. Quizá el caso más impactante de todos fue el de un paciente llamado Casot. Este hombre, estando en trance, predijo el día y la hora exactos de su siguiente ataque epiléptico. Y ojo, para que no hubiera dudas, una comisión de la mismísima Academia de Medicina lo supervisó. El resultado, el ataque ocurrió exactamente cuando y como él había dicho. Para Delane, esto era la prueba definitiva. Una conciencia que podía operar fuera de las ataduras del tiempo. Y claro, toda esta evidencia lo llevó a la siguiente pregunta, una pregunta de pura lógica. Si el alma de una persona viva puede demostrar semejante independencia de su cuerpo físico, ¿no es razonable pensar que esa independencia se mantiene de forma definitiva una vez que el cuerpo muere? Y aquí es donde el argumento de Delane llega a su punto más dramático y desde luego más controvertido: la materialización física de espíritus. Él era muy consciente de que para que algo así fuera creíble no bastaba con la palabra de los creyentes, no.
Necesitaba que lo validaran los científicos más rigurosos de su tiempo. Por eso mismo se apoyó en un auténtico gigante, Sir William Crookes. Hablamos de un físico de fama mundial, inventor, miembro de la prestigiosa Royal Society, un peso pesado. Y Crookes no era ningún crédulo, al contrario, era un escéptico que se estaba jugando su impecable reputación. Su participación, claro, le daba una legitimidad tremenda a estos fenómenos. Pues bien, en su propio laboratorio y bajo unas condiciones de control que él mismo describió como extremas, Crookes se puso a investigar la materialización de una entidad que se hacía llamar Katie King. Y las pruebas que fue acumulando parecían irrefutables. Aseguró haber visto a Katie y a la medium a la vez, lo que descartaba el fraude. Dijo que tocó a Katie, que le midió el pulso, que escuchó su voz e incluso llegó a cortarle un mechón de pelo, que resultó ser diferente al de la medium. Pero es que Crookes no se quedó ahí. Fue un paso más allá. No se conformó solo con testimonios. Utilizó la tecnología más puntera de su época y tomó nada menos que 44 fotografías. En plena era del escepticismo, la cámara fotográfica se convirtió en el testigo definitivo, en una especie de ojo mecánico que, al menos en teoría, no podía mentir ni tener alucinaciones. Vale. Con toda esta acumulación de pruebas, tanto de los vivos como de los supuestamente muertos, Deland necesitaba una teoría que lo unificara todo, un mecanismo que explicara cómo era posible. La gran pregunta era, ¿cómo puede un alma, algo inmaterial, interactuar con el mundo físico de esta manera? Su respuesta fue un concepto clave, el periespíritu. Para entenderlo, se podría imaginar como una especie de doble energético, un puente, un enlace semimaterial que une el alma, que es intangible, con el cuerpo físico. Y sería este cuerpo sutil, este molde, el que después de la muerte conservaría nuestra forma, nuestra identidad y, crucialmente, todos nuestros recuerdos. Y Delane estaba convencido de haber encontrado pruebas de este doble incluso en personas vivas. El caso más alucinante, sin duda, es el de Emily Saguet, una profesora cuyo doble fantasmal fue visto repetidamente por sus 42 alumnas, 42 testigos. A veces el doble aparecía a su lado, imitando sus gestos como un espejo. Otras veces el doble se sentaba tranquilamente en la silla de la clase, mientras la Emily de carne y hueso estaba en el jardín. Para Delane, esto era la prueba tangible, la demostración en vida de la existencia de ese cuerpo sutil. Así que, con todo este armazón ya montado, el alma, la prueba de su supervivencia y su vehículo, el periespíritu, Delane llegó a la pieza final, a la conclusión lógica de todo su sistema. Porque quedaba una pregunta en el aire. ¿Para qué sobrevivir? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y su respuesta fue la reencarnación. De hecho, conectó su teoría directamente con la filosofía antigua, con Platón. Esas aptitudes innatas que a veces vemos, como un niño prodigio que toca el piano magistralmente sin apenas haber estudiado, para Delane no eran milagros, eran recuerdos. Sencillamente habilidades que ya había aprendido en vidas pasadas, que estaban grabadas en su periespíritu y que simplemente resurgían en una nueva existencia. Y aquí es donde Delane traza un paralelismo que es potentísimo. Él vio la reencarnación como el complemento, como la contrapartida espiritual de la evolución de Darwin. Es decir, mientras Darwin explicaba cómo las formas físicas, los cuerpos se van perfeccionando a lo largo de las generaciones, Delane proponía que el alma individual se perfecciona a lo largo de las vidas. Y al final toda esta teoría ofrecía una respuesta, al menos una respuesta racional, a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. La de la injusticia. ¿Por qué unos nacen en la abundancia y otros en la más absoluta miseria? Para Delane, la respuesta no era ni el azar ni un castigo divino. Era simplemente la consecuencia lógica de actos cometidos en vidas pasadas. La existencia vista así se convertía en una especie de escuela regida por una justicia cósmica que, según él, era perfecta. La verdad es que el edificio intelectual que construyó Gabriel Delane es asombroso, por su lógica y por su ambición. Intentó trazar un mapa completo de la existencia humana, desde la más pequeña célula cerebral hasta el destino cósmico del alma. La pregunta que nos queda hoy es, ¿qué es todo esto? ¿Representa su trabajo un capítulo de la ciencia que hemos olvidado? ¿O es quizá el ejemplo más brillante de cómo la lógica más estricta puede usarse para construir un castillo imponente sobre unos cimientos que nadie ha podido ver jamás?